figura y claro, Santiago va a quedar ahí pues de los 3 o 4 primeros, con Ordóñez, Camino, maestro de maestros, o sea, ha sido un torero que ha toreado muy despacio, un torero muy personal, y va a quedar ahí pues de los 3 o 4 fuerte, aparte de muchas figuras, va a ser uno de los maestros de los demás. Y Robles y Capea, inclusive pues Manzanares, que alguna vez fue para allí, de chavalillo con él, porque coincidían los tres de las mismas épocas. Yo ya era banderillero, ya me había hecho banderillero, ¿no? Inclusive un poquito después, ¿no? Pero cuando ellos empezaban. Yo necesitaba torear, entonces al torear poquito y tal, no estaba a gusto conmigo mismo. Necesitaba el contacto con los toros, o sea, y entonces, pues bueno, me mentalicé, te cuesta dar mucho ese paso, pero te haces banderillero. Y bueno, pues para vivir ganas. No más, pero bueno, afortunadamente ganas para vivir y honradamente. Y Robles, por los primeros pasos de él, inclusive fui yo con él, de sin caballos, y fue una evolución, se le vio siempre unas maneras buenas. Y a Pedro, pues la lucha, como todos, ¿no? En todos los pueblos, luego han llegado a más y más figuras. Inclusive, pues yo a la mayoría de ellos pues le he dejado muchas cosas mías. Una espada que Robles le dejé, inclusive la partió, bueno, pues no pasa nada, no te preocupes y tal. Y el pobrecito, hasta muy poco, hasta siendo figura del toreo, pues tenía un capote un chaquetón de los que nos ponemos así por arriba, un chaquetón nuestro, que al hacer el paseo, pues inclusive lo tenía. Y bueno, pues un día yo no sé cómo se lo pedí, porque me lo pidió otro amigo para dejárselo. No, oye, pero si yo creía que le dije a Mozo Espada que te lo comprara. No, yo no lo vendo, el macho, te lo dejo y lo puedes tener todo el tiempo que sea, y vamos, que lo ha tenido hasta los últimos años de su carrera. A lo mejor un año antes, el pobrecito que le pasó la desgracia, es cuando se hizo él, y vamos, no era por dinero, el hombre andaba bien. Pero vamos, que le he dejado cosas, y a Pedro pues igual, inclusive las espadas mías, relación, han sido unos grandes toreros, o sea, para mí ha sido cada uno diferente, porque ni Julio se parece a Capea, ni Capea a Julio, ¿no? Y Santiago, por supuesto, tampoco. Julio ha sido menos ambicioso de querer llegar, ha sido... Pedro enseguida empezó arreando fuerte y no bajó nunca el acelerador, ¿no? Y la verdad, pues, y con entrega, ha sido un torero de mucha entrega y mucha afición. Y Julio ha sido de otra forma, ha sido más despacito, y estuvo ahí una época, estuvo ahí 7, 8 años, inclusive yo fui con él de banderillero, y en esos años él estaba intermitente, había en algunos sitios que él estaba bien. En Madrid siempre él cumplía y se defendía, toreaba 18 o 20 corridas, y estuvo un poco, digamos, un poco dormido, ¿no? Y luego sí, luego ya despertó, y bueno, pues la condición artística que tenía Robles, pues pienso yo que era muy buena, y de arte, ¿no? Era considerado un torero de pureza, de sentimiento, y arte. Robles, su fuerte era eso. Y Capea era distinto, era de un concepto de torear mucho, pero al toro que tampoco tenía, él atacaba, él. Y Robles era más conformista en todas esas cosas. Era artista, pero era un poco más conformista. Pero gran figura. ¿La confirmación se consumó o no hubo confirmación? Sí, en Madrid. ¿Quién era? El cartel era Andrés Hernando y Paco Ceballos. O sea, un compañero mío que ese día también la confirmó él. O sea, yo se la di a él y él a mí. La confirmación, vamos, de testigo, ¿entiendes? Y Andrés Hernando no la dio a los dos. ¿Más preguntas?
Yo voy a cambiar un poquito el tercio del coloquio. Le voy a preguntar también algunas cosas a Flores. Anteriormente ha comentado Mariano lo de la peña taurina de Flores Blázquez. También él ha hecho mención. Dentro de la peña Flores Blázquez, pues estoy viendo aquí entre el público que hay muy poquitos. La mayoría de aquellos entusiastas, que aparte de entusiastas del toreo de Flores Blázquez, también eran grandísimos aficionados. Ellos vivieron aquellas jornadas de la mitad de la década de los años 60, en aquellas jornadas inolvidables, aquellas cenas, aquellos coloquios, con aquel entusiasmo que luego, yo era muy joven entonces, pero a través de los tiempos luego pues he ido conversando con ellos y muchísimos años después todavía les quedaba aquel gran entusiasmo y aquel recuerdo de Flores Blázquez. La mayoría de ellos pues no están aquí esta noche con nosotros, unos porque ya han desaparecido, otros porque marcharon de allí y otros porque ya son muy mayores. Y he dicho de romper un poquito el coloquio porque a mí me gustaría que en recuerdo de aquellos que eran, aparte de ser grandes entusiastas de Flores Blázquez, como he dicho, también eran unos grandes aficionados sellineros. Para ellos, esta noche aquí, deberíamos de tener un gran recuerdo, porque si ellos estuvieran aquí esta noche, igual que cuando aquellos me transmitían aquel entusiasmo de aquellas jornadas, aquellas tardes de toros y aquellos días de toros arropándote aquellos años, pues también ellos esta noche aquí estarían tan contentos y tan entusiastas como estamos nosotros en este momento, y yo para el recuerdo de ellos pido, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, y quizás tú el primero, una gran ovación en recuerdo a ellos. Y la segunda pregunta que... Esto ha sido un comentario y ahora va a ser una pregunta al maestro Flores Blázquez. Nos ha dicho que don Antonio González Vera, que durante muchos años fue empresario de la Plaza de Toros de Allín, en concreto desde el 1951 hasta el 1967 que falleció, fue precisamente un año clave, el año de la muerte de González Vera en Flores Blázquez. Nos ha comentado Flores Blázquez que González Vera le ayudó muchísimo. Y yo me pregunto, si González Vera no hubiese muerto en el año 69, quizá estaríamos hablando de otro Flores Blázquez. Pues es posible, porque inclusive sin ser González Vera, pues se estuvo a punto con Felicísimo, su cuñado, porque se llegó a tener conversaciones, inclusive, pues conversaciones y vamos, que estaba prácticamente de acuerdo y hecho. Y de la noche a la mañana, pues yo no sé qué le diría mi exapoderado antiguo, que al día siguiente, pues todo lo que habíamos hablado, el hombre pues no quería problemas y tal, y se vino todo abajo. Pero, vamos, estaba totalmente, prácticamente hecho. Pero seguramente que si está González Vera, seguro que sí que hubiera echado la pata para adelante. Pienso que sí, porque en la trayectoria mía siempre me la ha demostrado. O sea, igual que un pueblo te demuestra este cariño, que en este caso fue Ellín, él siempre me lo demostró. O sea, empecé a torear desde la primera que toreé con él, nada más que había un hueco, enseguida me las daba. O sea, y afortunadamente rodaron muy bien las cosas en todas las plazas suyas. Tengo unas crónicas extraordinarias, tanto de la plaza antigua de La Coruña, inclusive yo fui allí sin caballos también. O sea, siempre muy bien. Pienso, no lo dudo, seguro que hubiera echado la pata para adelante y posiblemente pues me hubiera funcionado las cosas de otra forma, pero eso como no lo sabemos, pero no te quepa duda que vamos, estoy casi seguro, porque él siempre se portó bien conmigo y siempre que había un hueco estaba ahí y me lo demostró siempre, y cuando lo demuestran las personas, pues es que están ahí. Lo que pasa es que hay cosas que es normal, que le tuvo que herir mucho
este detalle que os he dicho yo, porque siempre me lo he preguntado, pero ¿cómo? Siempre, y me lo sigo preguntando, y es que todavía no lo concibo. No concibo eso. O sea, un hombre que me tiene hecho 12 o 14, que podían ser de esas 12 o 14, en igual que fueron las demás, se unían, me fue sumando más. O sea, que esas se podían haber convertido todavía en muchas más, porque él llevaba unas plazas, bastantes plazas. González Vera en aquel momento tenía su peso en el toro. Había otras 2 o 3 empresas, Balañá y Los Choperas, pero luego él estaba ahí y tenía un peso, y además que lo respetaban todos al máximo. Y seguro que a esas corridas se hubieran agregado bastantes más. Pero seguro. Y me hubiera cambiado de otra manera. Y don Félix después estuvo arropado por la Casa Chopera. Claro, don Félix ya era... Claro, era ya también el hombre, otros temas, y claro, pues no quería problemas tampoco. Yo lo entiendo, ¿entiendes? Lo que nunca llegué a entender es lo que acabo de explicar hace poco, pues me lo repito, y hay veces que piensa uno, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Esto es tener dos... ¿No tendría nada de frente o qué? O sea, que se pasó al enemigo, que es como al contrario, pero nunca me he hecho muchas preguntas y me las seguiré haciendo, y no sacaré nunca limpio. ¿Cómo pudo ser eso? O sea, que al otro no lo entiendo. Y Santiago no era, en relación a Santiago no estaba ahí. El que quería hacer el daño a González Vera, claro, para quitar el público de Zamora, a la misma, trayendo a Peñaranda a Santiago, era Andrés Vázquez. No era Santiago. Santiago le contrataron para la corrida, le pagarían lo que sea, que sería el que se llevaría el dinero, pero bueno, Santiago era una figura al toreo y era el que cobraría. El otro hacía, aunque no se llevara nada, para hacerle la contrariedad a González Vera. Es muy justo que le doliera mucho a González Vera. Lo que no comparto es la otra parte del apoderado mío, que accediera a eso. Cuéntanos un poco de tu trayectoria como director de la Escuela Taurina de Salamanca, y con todos estos lo que tú has pasado en tu juventud, puesto que solamente tenías 19 años, ¿qué consejos les estás dando a esos toreros que están saliendo nuevos? Porque todo el mundo sabe que lo que a ti te pasó en aquellos años también se puede estar dando en estos momentos. En tu trayectoria como director de la Escuela Taurina de Salamanca, ¿qué trabajo has llevado? Profesor, el director es Juan José, pero bueno, yo con él he tenido una relación totalmente, vamos, él y yo, o sea, yo si le decía una cosa, pues siempre me ha escuchado. Él sabía que tenía una experiencia grande en cosas de, pues hombre, que tenía mi trayectoria de matador, luego banderillero, ir a un pueblo, ir al otro lado, en ese sentido tal vez pues hasta inclusive estuviera más capeado que él, en los viajes, hombre, y con los chavales, y en fin, en muchas cosas. Y administrar los dineros cuando andan justos, para que lleguen, ¿no? Que es lo que siempre hemos tratado, para que los chicos no le costara ninguna peseta, al revés. Gracias a Dios hemos terminado y eso ha ido a más. Poquito a poco, pues, explicando, siempre yendo claro y con la verdad por delante, porque en ese sentido, tanto el director como yo, no nos gusta ir de otra manera. Y siempre cuando hemos ido, pues, al alcalde, porque nosotros era con los ayuntamientos o un empresario particular si era fuera de Salamanca, ¿no? En Salamanca era con los ayuntamientos, porque nosotros no concebimos de que sabemos que es muy duro y todo para los empresarios, para todo el mundo, el defender un festejo, pero nosotros, pues claro, tratamos que a los chicos no les cueste un duro. Que a lo mejor no les puede quedar nada, bueno, pero que no les cueste ni un duro. Y poquito a poco, pues hemos ido y tratando de explicar los gastos de las cuadrillas y tal. Y hombre, y al alcalde, pues luego, y si usted le quiere dar aparte al chico algo,
se lo da. Afortunadamente, pues a lo primero era un poquito, se ha ido consolidando todo y poco a poco pues han ido pues inclusive dando más. Y pienso que en ese sentido hemos quedado muy contentos de la trayectoria que lleva la escuela en ese sentido, y los chavales contentísimos, ¿no? Porque es una estimulación también, ¿no? Aunque no sea poco, pero oye, pues 2.000 duros, pues 2.000 duros, 3.000 duros, lo que se podía. Que un día no se podía porque hay días que hay muchas pérdidas y no hay, pues no hay, unas con otras. Y luego a los chavales, pues lo que les aconsejamos, pues en primer lugar que tenemos allí un cuadro que allí explica muchas cosas. No recuerdo ahora mucho, pero explica si o sea, que se tienen que cuidar, y si hay una cosa que dicen que si luego en un día descubren que no valen para la profesión, que se han honrado y si no se cuidan, porque un toro sale, es una fiera, y si no está uno preparado y no puedes hacerle frente, pues claro, depende de tu físico, ¿no? Y si ellos descubren que si no pueden, que se olviden. Eso es una parte, además se lo hacemos leer todos los días, ¿no? Y luego la otra parte, pues si tienen afición, que se dediquen, que se cuiden, que esto es muy difícil, y que bueno, pues que en el mundo del toro hay muchos amigos, pero hay enemigos también, y hay el amigo que te quiere de corazón, que te quiere de verdad, que no es ese que te está pegando 1000 abrazos, ni nada, sino que es sincero. Y en ese sentido, en esto, en los toros, hay muchos, porque cuando cortan 2 orejas, hay más abrazos, y yo hago esto, y eso no es bueno. Eso, el que te pega muchos abrazos, y eso no. Y los chavales también a lo mejor se vienen arriba, que no se lo crean, que sean sencillos, que sigan trabajando, que esto es muy duro, y que no hay que creerse claro, ¿qué le vamos a decir si sabemos que es durísimo? Y aún teniéndolo claro, queda mucho camino siempre, y para todo, ¿no? Y que sean hombres, ante todo, pues uno de los consejos muy principales, que si ellos quieren y no consiguen, pero que en la vida es más importante ser hombre. Torero es importante porque quieres, y si lo consigues, pero lo humano, la parte humana, que no la olviden, que en la vida hay que ser hombre para ir con la cara bien levantada por todos los lados. Es una de las cosas que le estamos insistiendo todos muchos días. Y si uno intenta, de un chavalito que descubre que no puede, oye, pues no pasa nada. Si te dedicas a otra cosa, lo tomas como un aficionado, al día de mañana vas a un tentadero con toda la gente, haces tu pinito, y que no se sientan resentidos, ¿no? Sean humanos. Y bueno, pues no ha ido mal, porque ha habido chicos que inclusive se han dado cuenta de su profesión, y algunos padres pues luego nos han visto y llevan los estudios muy bien, se han desengañado, se nos han echado a llorar un poquillo, los hombres que estaban con los amigos y tal, pero yo noto que no valgo para esto. Pues oye, eso es de hombre, igual que el torear bien. Así que te doy la enhorabuena por tener esa decisión, porque eso también es de hombre. Y claro, pues los padres pues encantados, oye, muchas gracias y tal, y luego son unos estudiantes muy buenos, y siguen yendo allá a la escuela. Dice, tú ya sabes, cuando quieres, puedes venir particularmente, hablar con tus amigos cuando tú quieras. Sí, a ver, tiene razón, es importante ser hombre y ser torero, todo es importante, pero también es importante ser banderillero. Sí, todo. Yo le doy una gran importancia, creo que ponerse delante de un toro con 2 palitroques es lo más difícil del mundo.
O sea que le damos mucho al matador, y es lógico, pero me parece que su faceta de banderillero, quisiera saber también cómo le ha ido y vamos, el valor que hace falta para hacer eso. Gracias. Bueno, de banderillero, bueno, yo he estado contento siempre en mi profesión de torero. No he cuajado ir con una figura, por ejemplo. He ido con algunos, he ido con robles, pero siempre he ido suelto, porque yo también tampoco he sido de los que me ha gustado ser muy chaquetero, y tal vez yo pequé un poco de eso, ¿no? Tal vez, ¿no? Y en esta vida, pues hombre, también hay veces que no tiene uno que ser tan corto, en ese sentido. Pero bueno, yo iba a gusto y, bueno, yo siempre me he dicho que las 1000 pesetas, inclusive de un pueblo, son igual que las de Madrid, que el otro lado. Y afortunadamente, pues, para vivir, pues he ido ganando y he sido feliz, y con los matadores que he ido, pues he ido a gusto, porque si voy a disgusto, soy muy reacio a ir a disgusto y a ir a cobrar nada más el sueldo. Eso no me gusta. A mí me gusta ir a disfrutar. Si doy 3 o 4 pases, yo sé que de banderillero no hay que tratar de ahorrar capotazos. No soy partidario que si se pueden dar 2, mejor que no 6, pero esos 2 se pueden dar bien y se disfruta igual. Y en las banderillas pues ocurre lo mismo, ¿no? Yo, en cosa de ser un especialista, por ejemplo, de las banderillas, eso no ha sido mi fuerte. Las he puesto y en algunas ocasiones, pues bien, pero no ha sido mi fuerte. En cambio, con el capote sí he disfrutado. Y es bonito, claro. Lo que pasa que, claro, los banderilleros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que hacer el trabajo para el matador. No podemos irnos tampoco a lucir nosotros, ¿no? Eso se hace bien, o sea, no porque te luzcas tú como banderillero, el que entiende como aficionado y entiende un poquito de los toros, se da cuenta en los detalles. O sea, un banderillero se le puede ver que a lo mejor no tiene esa luz que sale para el aplauso, que lo notan más generalizado todo el público, ¿no? Pero en cambio está haciendo una labor más importante para él y para el torero, porque está viendo los tercios, está llevándolo donde tiene que llevar al animal, está sometiendo al animal. Hay una parte muy importante en el tercio de banderillas, cuando se lidian los animales, que ahí suelen cambiar los animales mucho. Entonces depende mucho la labor del banderillero que está con ellos. Si esa labor es buena, tú encarrilas a ese toro muy, muy bien ya. Y él prueba, y los matadores, lo suyo es que cuando están en el buladero, que hay muchos, que la mayoría profesional, pues aunque lo vemos que a lo mejor está enjuagándose un poco la boca, pero él no pierde el detalle, está siempre mirando la lidia esa del toro, porque en ese momento se van definiendo mucho. Al terminar de picar, y ahí se va viendo los toros qué reacciones va tomando. Entonces, claro, cuando el matador ya coge la muleta, él ya lleva una ventaja de que lo ha estado viendo y sabe por dónde le tiene que meter mano. O sea, es una forma, como dijo Mariano, que al toro sale con esa fiereza, y claro, pues todos los que estamos ahí en la plaza tenemos que tratar de irlo ahormando, ¿no? Esa es la parte buena de los matadores, irlo ahormando, porque por eso cuando sale un toro muy complicado y tiene esa repercusión, esas faenas que logran algún torero, que ha sido malo, que nos ha traído a lo mejor locos a todos, pero poco a poco le hemos ido entrando en razones, empezando por los banderilleros y luego, pues claro, lo lógico, rematando el matador. Entonces pues disfrutamos todos, hemos disfrutado los demás, y consigues entrarles en razones. Yo, por lo menos, es cuando más me he divertido. Cuando ha sido
un toro que ha sido muy complicado, que te trae loco, que es bravo, y a lo primero inclusive casi te echa para arriba y te quita el capote, pero tú te sobrepones y le metes ese capote por debajo del hocico, la pala del pitón, y llega un momento que hace así, haz lo que quieras tú. Ahí es cuando pues, con 2 o 3 capas haces eso ya vale por todo. Y el matador pues ve todo más fácil, ¿no? Bueno, yo después de estar escuchando toda una vida del matador, de que más o menos las cavidades, los problemas que hay, eso confirma la teoría que se tiene cuando los toreros muchas veces se hacen desde los despachos, referente a que si hubiera sido la pregunta que he hecho antes sobre si González Vera hubiera seguido, sería una gran figura del toreo, eso demuestra que realmente los toreros, la mayoría, se fragua todo desde las oficinas y hay muchos toreros muy buenos que se quedan atrás por culpa de no tener un buen apoderado o una persona que sea hacia adelante. Esa es una. Y luego, como persona, también me gustaría saber un poquito, la trayectoria, una vez que ha sido ahí, ya sabemos que ha sido director de la escuela de Salamanca, pero también pues estás casado, tienes hijos y han seguido algunos los mismos pasos del padre o no. Eso es. Ahora, todos los que he tenido en la escuela son hijos míos, pero vamos, como si fueran niños, porque me he convertido casi como con ellos, ahí he hecho de todo, porque he forrado espadas. Llegó un momento que hasta me gustaba forrar las espadas y poner los pinchos, porque los niños pequeñitos van flores tal, y Juan, pues vete a flores tal. Y dice, y claro, forrar las espadas, como me ha tocado de chaval, o sea, porque claro, los comienzos míos, que voy a empezar por ahí, por eso lo sabe uno, claro. Los comienzos, pues a veces la muleta, el capote, el destoquillador, inclusive la espada, pues claro, era fabricación casera, te las tenías que preparar tú, no como ahora que hay bastantes tiendas, inclusive económicamente todo el mundo, pues hombre, afortunadamente anda mejor en tus casas, y hombre, pues el chico quiere ser torero, pues se va ahorrando y se tiene para una muleta o un capote y para lo otro, pero entonces no, te las tenías que ingeniar, o a lo mejor un matador que iba y le pedías una muleta y te daba una muleta, pues hombre, un poco rotilla, porque ellos también las utilizaban, cuando las quitaban pues estaban ya bastante mal, pero a ti te servía para ir al campo, y claro, pues todo eso estás batallado y lo sabes, ¿no? En la escuela no es mi obligación de hacer nada de eso, yo con enseñar me vale, pero bueno, en una escuela tienes que hacer, te convierte, porque hay niños pequeñitos, cuando vienen y te ponen esa carita, pues a ver qué hace, cómo no se lo hace, te conviertes con ellos y el farde, y al momento, oye, porque luego el pincho lo están picando continuamente, al momento lo han roto, digo, pasa a ser el terror del pincho, y jijiji, bueno, pues otro pincho, y hacer de todo, y las toras, y en fin, no es solamente el enseñar, en una escuela, pues hombre, tienes que estar pendiente de todo, que esté atendido, y son muchos alumnos, entran a matar, rompen el pitón, hay que arreglarlo, en fin, hay muchas más serie de cosas que si quieres llevarlo bien y tenerlo en condiciones, pues hombre, tienes que andar pendiente de todo eso. Bueno, y volviendo otra vez a la pregunta que he comentado sobre que se quedan muchos a las puertas de ser, que son grandes toreros pero que no tienen padrino, digámoslo así. Allí, por ejemplo, en la escuela de Salamanca pasará lo mismo. Habrá visto chavales que valen pero que no se les echa una mano, o ¿cómo podrías ver eso? Porque yo pienso que ahí hay bastante injusticia. Yo con respecto a aquí, que hay gente que sabe lo que ocurre, por ejemplo, aquí en allí, tenemos varios toreros en la escuela taurina, hay algunos muy buenos, pero que no van para adelante, pues si no se tiene padrino, pues no hay nada que hacer. Sí. Además, actualmente, hombre, todo es un poquito, porque también
todo el mundo, lo he dicho anteriormente, económicamente todo el mundo andamos mejor y a veces se atropella un poco las razones, ¿no? El que tiene dinero, pues de una manera u otra, pues torea, ¿no? Claro, nosotros es una de las partes que no nos gusta que hagan eso. Creemos y entendemos desde dentro nosotros de la escuela que hay que ganar, que se lo tiene uno que ganar. Nosotros sabemos en la parte en lo que en relación en lo que están en la escuela, pues claro, eso pues bien, no hay la parte económica que pueda costar o lo que sea, pues no hay. Pero claro, hay una cosa que todo el mundo piensa que son buenos, y eso sí que también, tenemos esas pegas también, porque claro, la parte, los padres, si le preguntas por su hijo es el mejor, o sea, no, y tiene la obligación de torear igual que el otro, y eso sí que es muy difícil, porque claro, nosotros estamos todos los días con él y todos tienen su oportunidad, más pronto o más tarde las tienen, y la verdad que en eso somos honrados y bueno, y de recomendaciones de chicos inclusive que no andan y es bueno, eso lo tenemos y con algún político, madre mía, y nos llevamos cada marrón en cantidad, pero claro, nosotros no, por la parte nuestra, nosotros tenemos un seguimiento bastante fuerte en el campo con las vacas, con las becerras que nos meten todos los ganaderos, y ahí vemos bastante bien a todos los chavales, o sea, lo vemos bien, ¿no? Además le grabamos todo para que si quieren verlo y arreglo los animales como son, para que se vean, ¿no? Porque claro, nosotros sabemos, pero también, hombre, y hacemos algunas novilladas en el recinto ferial para que las veas también el público en general. Y bueno, yo creo que tenía que ver algo, hablar también algo sobre lo de la escuela taurina, decir algo de los de aquí. No, yo quería únicamente preguntarle una cosa, vamos a ver. Dime. Mariano ha dicho que las luces y las sombras que ocurren en los toros, vamos, en los toreros concretamente, ¿no? Sí. Entonces, si yo he oído bien o lo he interpretado bien, parece ser que después de la presentación en Madrid, donde tuvo una acogida muy importante, parece ser que empieza la sombra ahí, ¿no? Y luego, pues esa sombra contribuye González Vera o no contribuye, no lo sé. O sea, yo entonces... No, lo de González Vera fue un poquito antes, ¿sabes? Bueno, yo lo que quería saber es lo siguiente. Hay muchos toreros, o bastantes, que las cogidas les suponen entrar en la sombra. Y además, concretamente, en la provincia de Albacete tenemos un caso clarísimo, que fue Juan Montero. Juan Montero estuvo toreando muy bien con Pedrés, hasta que tuvo la desgracia de que en Murcia tuvo una acogida. Esa acogida le produjo una rotura del recto, le produjo una rotura del esfínter del ano, y aunque la cirugía hace muchas cosas, no todo lo puede reparar, ¿no? Entonces él tuvo una pequeña secuela, no digo esto por llamarlo conocido bien, porque era amigo mío, y entonces, a partir de ahí, él entró en la sombra. Entonces la pregunta que yo quería que me dijeras es: ¿en qué consistió la acogida que tuviste? Y si a partir de ahí fue cuando tu sombra empezó y la apagó la luz. No, mi sombra, vamos, según explicas de Montero, si posiblemente él tenía secuelas, el hombre, y le afectó, claro. Las jornadas que te dejan secuelas, oye, son fastidiadas, inclusive para tu vida, ¿no? No ya para torear, sino para tu vida. No, porque ahí fue anteriormente, ¿entiendes? Los problemas fue más bien de apoderados. Ahí ya fue una carta que había que jugar a cara o cruz, pero vamos, que la carta estaba echada. ¿Me comprendes? La acogida no te supuso ninguna cosa en ese sentido. No, afortunadamente no. Sí, la acogida, por lo que ha dicho Mariano, fue muy importante, ¿no? Sí, pero afortunadamente, gracias a Dios, me curé muy bien y fenomenal, y prueba de ello que, oye, pues me he tirado de banderillero en el toro, me he tirado 40 años. Y afortunadamente,
Estoy fenomenal, o sea, ser que la y he cogida- terminado, gracias a Dios, Parece bien, ser que ¿no? la acogida fue al entrar a matar, ¿no? No, fue con la izquierda, un natural. No sé si era al tercero o así, era un toro muy limpio. ¿Te afectó el triángulo de escarpa o no? Sí, me cogió la safena, me abrió todo el muslo, la parte de la safena. La femoral, ¿no? La También femoral. llegó a Pero no tocar. la rompió, claro. No, la safena sí, la partió. Pero afortunadamente a lo primero, pues bueno, no me regaba muy bien la pierna y eso, pero vamos, fue una cosa de la curación. Es Porque normal, luego... es normal porque al romper la safena Sí. la circulación... Pero del luego corazón ya, se hace mal. luego ya fenomenal. O sea, no, fenómeno. Ya lo único un poco el tiempo que noto, pero vamos, yo me gusta hacer mucho ejercicio, inclusive con mi edad sigo haciendo ejercicio, me voy a jugar con los chavales al frontón, al otro lado y tal. ¿No? Y yo los pico, ¿sabes? Yo he jugado siempre mucho al frontón y eso, he hecho ejercicio y juego bastante bien. No que lo diga aquí, pero juego... Todos los toreros pues saben que he jugado bastante bien y nada, no me afecta para nada, o sea que no. Y en aquel momento no, porque en cambio de cuando hemos estado hablando de lo de González Vera, ahí, que es cuando cuando se terminó en el año 67, es cuando rompí con el apoderado. Y entonces, pues claro, por todos esos problemas que venían ya agregados, ¿no? De que hemos comentado. Hombre, y luego un tema económico con él, y bueno, pues, oye, si es uno millonario, bueno, ¿cuánto es el tema económico? Toma y adiós. Sí, yo más que nada lo que quería era saber si la acogida No, pudo influir. fue ¿no? eso. Y él siempre estuvo haciendo daño, a través del sindicato antiguo que había antes, ¿entiendes? Sí. Siempre me estuvo perjudicando en todo, porque tenía inclusive me llevaban un contrato y tenía que depositar antes dinero y retener, o sea, no después de torear. Oye, joder, si no era una cantidad que le debiera grande, ¿no? Yo no, porque vamos, yo siempre había ganado dinero, pero vamos, de otros gastos que hay, que se acumulan, y había ahí una pequeña cantidad que en aquellos tiempos a lo mejor eran 50.000 duros, pero de matador de toros no era dinero toreando corrida de toros. Pero él iba a mala leche a hacer daño, ¿entiendes? Y a que no caminara. Eso era el triunfo, o sea, igual que yo iba a torear una corrida, a ver si le cortaba las orejas, el otro iba a hacer lo otro. Porque inclusive hasta de banderillero tuve que pagar dinero, No, es que de yo cada sueldo. Pensaba que te podía haber influido eso porque ha habido toreros Y que se han entonces, influido claro. las cogidas, ¿no? Claro. Lo mismo que hay otros que ahora parece ser que confían demasiado en la cirugía. Sí. Y se creen que si entran vivos a la enfermería ya no pasa nada. Normalmente suele ser así. Ya. Pero vamos, No, a mí hay no. algunos que se la juegan demasiado. ¿Sí? Y No, para me- mí son inconscientes, o sea que yo Sí. que he vivido todo este tinglao y en fin, porque yo he sido cirujano de la Plaza de Toros de Gine, era jefe de servicio nombrado por Montepío Torero y además formaba parte del equipo quirúrgico de la Plaza de Toros de Murcia y tal. He visto cosas horrorosas, sobre todo en Murcia, y la gente es que no... La cosa no les va bien, porque yo he visto, por ejemplo, en Murcia, un novillero recibir a un toro con un novillo con una larga cambiada y salir pinchado, colgado en el toro hasta la otra punta. Y entonces tuvimos que hacerle una resección pulmonar, hacerle un follón de cosas, no le pasó nada. Confían demasiado en la cirugía, creo yo. Luego lo que deben hacer es hacer menos los desplantes y torearles. Ya, eso es... son chicos que salen con las ganas, entonces a veces no tienen esa experiencia, ni inclusive ocurre que no hay esa madurez todavía. Hay muchos chicos que salen que no debieran de salir a torear, porque nosotros aconsejamos eso precisamente muchos que nos dan quejas, que porque su hijo no torea y tal, nosotros no lo consideramos maduro, porque sería una inconsciencia para nosotros en pueblos, que precisamente usted ha tocado ahí, en pueblos que salen muy grandes, son muy grandes los novillos y hay que estar muy maduros, muy hechos, hay que estar hechos ya como para ese paso con caballos, pero bien, bien con caballos, no como muchos que torean con caballos y parece que están empezando con el primer novillo, que en este caso puede
puede pasar lo que usted dice. Y todavía inclusive ese novillero tiene bastante parte de ignorancia de lo que es el toro. Y entonces ocurren esas cosas. Entonces nosotros como profesionales, que lo hemos sentido en nuestras carnes, aunque nos llevemos las broncas que sea, eso no estamos de acuerdo. Nosotros cuando un chico, y se lo decimos a todos, igual que para dar el paso con caballos, es cuando nosotros lo vemos maduro, bien, pues como la fruta, que es cuando hay que comerla. Si no está maduro, ¿qué pasa? No. Nosotros, y antiguamente, normalmente se hacía eso. Ahora se precipitan mucho y salen muchos chicos sin saber lo que es una muleta case ni un capote. Y gracias a Dios, gracias a ustedes, a los médicos, cirujanos, que actualmente nos echan una buena mano, y el de arriba. Dios, si no pasaban muchas cosas. Y es una pena. Yo... Y otras que no tienen. Usted te dan cuenta que probablemente eso, seguramente el 90% de los toreros no lo saben. Un equipo quirúrgico de una plaza de toros no es un señor. O sea, hay un señor que es el cirujano jefe de esa enfermería. Pero ese señor después tiene que nombrar un equipo en el cual, lógicamente, busca personas cada caso que se pueda hacer, ¿no? Entonces, normalmente, pues hay un señor que entiende de ojos, o es un cirujano de ojos. Hay un señor que puede ser otorrino, cirujano otorrino. Hay un señor que puede ser un cirujano vascular. O sea, hay un equipo de cirujanos que cada uno tiene una especialidad distinta, que están todos bajo la dirección del cirujano jefe de la plaza de toros. Pero que es que hoy da la impresión de que parece que se confía tanto en que si llega uno dentro no va a pasar nada, que bueno, que a veces hacen verdaderas atrocidades. Lo que no saben es que los que estamos en los burladeros sentados esperando que pase algo nos lo pasamos muy mal. Eso es por la inconsciencia de ellos y de los que los rodean, porque a lo mejor ellos la pueden tener, pero los que la rodean, o bien, no sé si es algún profesional, pienso que la aconsejará bien, igual que nosotros. Vamos, es una de las cosas, nosotros tenemos muchos problemas por eso, porque hay chicos allí que están bien para matar un añojo, pero no un heral ya para estas novilladas de estos pueblos que son muy gordos. Es que hoy día te pesan 250 kilos para arriba en canal, que es como para con caballos. No podemos poner a una criatura que no está casi ni para un churrito pequeño. Y es que de esos pequeños tenemos pocos. Nos gustaría tener más, pero es que en los pueblos todos son... Y claro, los tenemos que madurar mucho, pues claro. Y a esos otros, pues hombre, torean un número más reducido, porque nosotros no los vemos aptos para poder torear esos novillos. Y vamos, si nosotros en lo que para nosotros sería una inconsciencia, vamos, y seguro que saldría y los cogerían. Y de hecho a veces cuando lo han hecho ellos por fuera, porque se han puesto cabezones, los ha ocurrido. Y en algún sitio hemos llegado nosotros y les hemos cambiado algún novillo, claro, vemos a un chico que no está para esos novillos, que es una exageración y una inconsciencia total. Ellos y los que los rodean, por querer torear. Pero, oiga, usted muy bien, que tenga mucha afición y quiera usted torear. Pero hay que tener los dos bien puestos aquí, cuando es uno ahí. Entonces sí, porque hay muchas cosas de esas que usted dice, naturalmente que se evitaban. Los chicos que salen maduros no tienen esas tragedias. Puede ocurrir lo que Dios quiera. Porque un toro te toca sin darte una voltereta aparatosa y a lo mejor te ha metido el pitón. Pero son en cosas normales, no eso de ponerse a lo loco, ahí, pum, lógico es que te coja o te rompa la cabeza o qué sé, es una inconsciencia total. Vamos a ver, Flores, referente a lo de el apoderado tuyo, vamos a ver, tú sabes que yo fui a verte a Toledo cuando la alternativa. Sí. Y después de terminar la corrida fui a felicitarte al hotel. Sí. Y oí esta conversación, Carreño y un chopera, no te puedo decir el chopera si era Manolo que se ha muerto o era el otro, Simón Carreño, ya sé yo que era Simón Carreño, bien. Sí. Le dijeron, te felicito, le dijo el chopera a Carreño, y este me lo llevo, y le dijo en estas palabras, este vale muchos millones. ¿Tú crees que allí ya no empezó a fallar tu carrera? Pues hombre, sí. Pues a lo mejor... vale muchos millones. Sí, yo estaba allí, Yo estaba allí. Yo he notado que a Carreño
le han pasado factura a los empresarios. O sea, pero Ese luego fue él Simón ta- Carreño. claro, pero es que él también pues ha provocado esa factura, ¿no entiendes? Por ejemplo, con González Veras, como te he explicado, que además es que no me lo explico, es que, pero bueno, esto yo no pensaba que era tan Tomaste tan la torpe, ¿no alternativa, entiendes? triunfaste y desde allí los planes salieron de otra forma. Sí, sí, Salieron no, de otra forma porque se ve que no llegaron al acuerdo. no, estaban mal y Porque ya te tú, digo, En la plaza de Chopera, ¿cuántas corridas has tallado? Desde el Pocas, 12. pocas. Mira, Desde el yo- 12. Muy pocas. hay cosas que me explico, porque yo de novillero tenía un cartel pues, muy fuerte en Logroño, pues en Logroño, igual que aquí cuando vine yo con caballos, en Logroño fue, por ejemplo, sin caballos. Yo de chavalillo en Logroño de sin caballos, pues he toreado unas 10 o 11 novilladas. Y entre ellas, desde el día que debuté, toreé. El primer día, pues inclusive no corté orejas, pero estuve muy bien. Formé un lío gordísimo. Lo que pasa que no los maté. Pinché varias veces, inclusive dio un aviso, pero estuve muy bien. O sea, como si las hubiera cortado. Hay veces el público te ve y entonces, puesto al domingo siguiente, toreé pues 6 tardes seguidas, allí en Logroño. O sea, puesto. Y pues inclusive yo ahí de matador de toros no he ido. Y tenía máximo cartel. Y con caballos he ido y también he salido a hombros. Y en un montón de sitios. Lo sé. ¿Me entiendes? Lo sé. Pero ahí, inclusive, pues hombre, las 21 corridas que había toreado. Tú date cuenta que toreé 21 corridas y en la mayoría, pues hombre, hubo triunfos. O sea, que no dices, coño, es que llega y una pita. Y llega otro día otra pita. Lo normal, que no te contraten, ni se acuerden de ti, y tenga que, inclusive el apoderado llama y ni le escuchan, le pueden hasta colgar, ¿no? Pero claro, la pregunta es que muchas veces dice, bueno, pero este torero sin estar mal, sin pegar petardos y tal, ¿qué ha pasado? Yo esa pregunta me lo hace mucho aficionado ahora, a la vuelta de muchos años, ¿no? Y después, pero Flores, tú explícame. Porque yo entiendo que un torero va para abajo y bueno, pues deja de torear y deja de torear. Pero de repente, de la noche a la mañana, sin pegar esos petardos y sin ir a la baja, ¡pum!, no torear, no me lo he explicado nunca. Yo esa conversación que tuvo Chopera con Simón Carreño la he comentado en muchos sitios. Y desde allí creo que fue a empezar a fallar tu carrera. Porque no era ni porque tenías miedo ni porque no sabías torear. Porque eso hasta los mismos de Salamanca me lo han dicho a mí. Que el arte tuyo hoy ni el capella ni ninguno se podía poner con él. No, él tuvo... Y quiero que sepas una cosa, los pocos peñistas que quedamos, haya salido por la Puerta del Príncipe 7 veces y 25 por la de Madrid que se quieren allí. Eso no lo olvidéis. Oye, déjame que hable. En relación con este tema, que lo que viene es a explicar un poco esa extrañeza, ese interrogante que se produce en el sentido de decir que Flores Vázquez ha sido de los toreros más perjudicados que conocemos por la administración. Hay muchos toreros que han sido perjudicados por los apoderados. Pero en aquella época tenía una explicación. Sin ser figura, no se podía ir independiente. Esto los empresarios lo prohibían. Y entonces, para torear en las ferias, tenías que pertenecer a una cuadra, que se llamaba, que era o de la Casa Chopera, o de Balañá, o etc. Pero para entrar en esa cuadra, el apoderado de tercer orden cobraba el traspaso de poderes. Y esa es la única explicación, y es la verdadera explicación. Si Flores hubiera podido, a lo mejor, mediar en sus posibilidades, pues hubiera pasado a donde tenía que pasar, que era la Casa Chopera. Y entonces este torero hubiera toreado no las 20 esas que le hizo el de tercera división, hubiera toreado en muchas ferias. Y luego sí hubiera podido ocurrir, pues eso, que hay toreros que se vienen abajo, hay toreros que tienen mala suerte, hay toreros que se hacen zánganos, y no haber rematado esa carrera. Pero lo de Flores Vázquez es que no se entiende. Se entiende solo como lo estoy diciendo, que yo no lo he querido decir, porque
La vida ha pasado y a lo mejor ha sido para mejor. Lo que pasó aquí es que el traspaso de poderes, por lo que se pedía, la casa dijo que no. Porque las casas llegan a un momento que hasta aquí sí. Y esto es verdaderamente lo que pasó. Luego he hablado de... Este es el problema que hubo. Porque claro, dicen, hombre, pues si hubieran tenido interés, pues lo hubieran resuelto los propios Chopera. Flores Blázquez estaba muy fuerte, pero las casas fuertes arriesgan lo justo. Es decir, que iban metiendo toreros y ahí él hubiera tenido plataforma. Un torero con un apoderado de tercera... En aquella época, ojo, eso ha variado. Luego han venido toreros que han crecido con su apoderado, hasta arriba. Es decir, que ha venido un momento porque hubo una gran presión mediática para que los empresarios no fueran apoderados. Hubo una gran presión mediática. Y algo se hizo, es decir, las casas empezaron a decir, bueno, pues vamos a dar corridas y los toreros... Y entonces se han visto ejemplos, por ejemplo, Ponce con Juan, o Joselito con Enrique Martín Arrá, o sea que es una situación distinta. Pero en la época en que estaba Flores, era exigencia absoluta de que un torero nuevo, un torero joven, que va apoderado por un apoderado pues que no es de las grandes casas, aunque luego ellos sabían y todas estas cosas, pues ceda a una casa grande. Y la casa grande, lógicamente, pues le garantiza al apoderado. Pero aquí, cuando se dio la situación, que tú oirías, pero que luego se ha comentado mucho, un derrom, ¿no? Se ha comentado, pues resulta que Flores Blázquez se quedó sin ese trampolín tan grande que era la posibilidad de haber estado con Chopera, porque con Chopera lo lógico es, vuelvo a repetir, yo como he expresado la línea, no es que la sombra le viene en esa corrida, sino que la sombra se está empezando a ver. Y se está empezando a ver no porque él toree mal, sino porque parece que no quiere ceder quien tiene el poder en ese momento. Y luego viene pues las dificultades. Lo que pasa es que cuando las cosas empiezan a ir mal, luego llega una corrida que remata con la acogida aquella, pues lógicamente las cosas ya eran muy difíciles de remontar, a pesar de lo cual, pues evidentemente si el empresario de aquí, González Vera, le hubiera apoyado, González Vera era un hombre que tenía, como dice muy bien, una estructura bastante vital. Además, aquí amigos como mi padrino Juan Andújar, que con él tenía una gran amistad, pues eso podía haber sido también muy positivo. Pero verdaderamente el momento fue cuando este es un novillero puntero, cuando este toma la alternativa y hace una gran corrida, y cuando la casa, como es lógico, pues empieza a interesar y encuentra pues mucha oposición. Esa es la que verdaderamente hizo que todo vinieran luego las sombras y que llegáramos a esa corrida de Madrid, que eso ya es un remate total, porque fue una cornada en la pierna izquierda con muchísimos destrozos y exigió una convalecencia enorme. Pero sí ahí Alonso ha puesto... Yo no quería hablar de ese tema porque lo que está por debajo en el mundo de los toros yo toco solo la cosa de la teoría del toreo. En cuanto a los apoderados podríamos hasta hacer una charla un día, pero en este caso eso ocurrió y se perdió un gran torero. Ahora los Choperas sí que sabían pero sabían hasta el límite ellos mercantil que ha sido siempre de ellos. Y ahí no pasa. Eso pasó. Sí. Ha sido, vamos, tú lo has explicado bastante bien y yo sé, vamos, a pesar de la conversación de Alonso que ha dicho ahora, hombre, yo sé otra conversación anteriormente, inclusive de novillero, don Manuel Chopera, eran tres, pero vamos, uno casi no figuraba, que era don Antonio, que estaba en Tudela, él en la finca, pero no intervenía. Y luego eran los dos, don Pablo
y don Manuel Chopera, que eran los que llevaban, que eran los padres de los nietos actuales ahora, y de José Antonio Chopera, que era hijo de don Manuel. Y don Manuel sí estuvo interesado en llevarme a mí, pero claro, Carreño no soltaba, ¿no? Ha habido un caso, por ejemplo, después que yo, que ojalá que me hubiera rodado a mí igual, ¿no? Que es Alcapea. A Pedro Alcapea pues le han rodado las cosas bien. Lo que no me hubiera gustado, hombre, que hubiera quedado mal con el señor que le ayudó, que fue Francisco Prado, un señor que tenía allí, pues, que por eso se puso el niño de la capea, pues una capea que daba festejillo, era carnicero, había alguna vaca, y bueno, pues el hombre hizo lo que pudo con él. No todo lo suficiente, porque él no tenía poder, no tenía fuerza, era un carnicero y nada más el hombre lo que podía era meterle 4 becerritas allí que las iba a matar bravas y las torearlas, y a lo mejor en algún pueblo por allí de Salamanca, de Sin Caballos, pero el hombre no tenía más abanico para... Pero claro, afortunadamente a Pedro la suerte tuvo que llegaron estos señores y Chopera, concretamente Chopera, que para mí ha sido el mejor natural que ha pegado en su vida, aparte que ha pegado muchos en su vida, ese ha sido uno de ellos bueno, el irse con Chopera, porque si llega a ir con este señor, con Paco, pues hombre, no tenía fuerza el hombre, tenía fuerza, pues eso, pero luego ya vienen los inconvenientes, viene a un nivel un poco más fuerte, que ya no hay dominio. A nivel de un pueblo y tal, sí, pero a las plazas, y hay que ir a las plazas buenas para funcionar. Claro, Chopera lo tiene. Chopera, en el momento que hablaba a uno o a otro, pues puesto en las ferias. Y Pedro, pues claro, y desde que lo cogió Chopera, pues claro, pues ahí está, figura 20 años. Si llega a seguir con este otro señor, seguro, vamos, seguro, yo con mi experiencia de que tengo, porque les ha ocurrido a otras personas, inclusive el ejemplo mío, pues es un poquito, ¿no? Si es, lo que pasa que este señor, el hombre, pues bueno, casi a lo mejor se deshacieron muy fácil con él, porque el hombre tampoco era un taurino resabiado, ni nada, ¿no entiendes? Y entonces, pues bueno, pues hablarían un poco con él y tal, o lo que, inclusive pues fueron al sindicato. Él no tenía experiencia ni de nada, inclusive se lo ganó, no sé qué, que también debía algo Pedro y tal, inclusive pues se lo ganó Pedro, y nada, pues el hombre con nada, pues que ahora no se llevan bien, y es lo que me hubiera gustado que se hubieran llevado bien, ¿no? Pero a Pedro, la verdad, si sigue con el señor, vamos, no podemos decir, porque las cosas que no, pero vamos, según está el toreo, está muy claro, y al ir con los Choperas, pues claro, y ahí ha estado 20 años, eso sí que lo podemos decir, y está ahí. Bueno, pues vamos a ir finalizando esta noche. Yo, Flores Blázquez, deseo que esa luz y esa pregunta que te hacías en el año 1969, esta noche se te haya convertido ya en luz y sonido, porque viendo las fotografías vestiste una noche la túnica del tamborilero y tocaste el tambor. Yo creo que Jean esta noche te ha rendido un homenaje. Gracias a todos por venir, y que no sea el último que recibas. Sabes que Jean te quiere, te aprecia, como esta noche te lo ha demostrado. Un aplauso para Flores Blázquez. Bueno, y vamos a conocer la jornada de mañana. Es el papel de la mujer en el mundo del toro. Están anunciadas la marquesa doña Pilar de la Vega, presidenta de la Peña Las Majas de Madrid, Terelu Campos, presentadora, doña María Ángeles Sanz, Cristina Sánchez y la doctora doña María Ángeles Grajal. Presenta el acto Hilario López Millán. Hasta mañana. Buenas noches.